Biología y economía. Dos áreas que quizás no siempre pensamos van de la mano, aunque indudablemente tienen una relación muy importante. Y así nos lo demuestra nuestra invitada de hoy. En esta ocasión tenemos el honor de hablar con la secretaria general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, o CITES, la bióloga y economista panameña Ivonne Higuero. Ivonne nos comparte cómo llegó de querer ser médica hasta la conservación de recursos naturales y economía, y ahora ya más de 30 años de trabajar con las Naciones Unidas. Ivonne es, además, la primera mujer en ocupar el puesto de secretaria general de la CITES. En este episodio nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el presente para las generaciones futuras, el enlace inseparable entre la naturaleza y nuestro día a día, y valiosos consejos que todas y todos podemos empezar a aplicar hoy para contribuir a nuestro planeta. Incentivos, comercio legal de vida silvestre, vaquita, vicuña, cocodrilos y mujeres en estos puestos. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Ivonne. Es un placer tenerte aquí en Epistemas el día de hoy. Y como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ivonne Higuero? Bueno, gracias y gracias por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes y poder acercarme al público, a quienes estos podcasts les apetece, que quieren saber qué hacer con su futuro y que se acerquen a las ciencias. Me parece muy importante y especialmente necesitamos representación de nuestra región y hablaré un poquito más de eso en poco tiempo, pero para decirles que Ivonne Higuero es una persona que ha trabajado para las Naciones Unidas, ya fue cumplir 30 años el otro año de trabajar para las Naciones Unidas en muchos aspectos diferentes, pero la mayoría relacionados con biodiversidad, con recursos naturales, con bosques, también viendo temas de personas indígenas, de comunidades locales, pero soy básicamente una economista y una bióloga. Y juntando estas dos carreras realmente me han funcionado muy bien en el trabajo que he hecho, especialmente ahora que soy la secretaria general de un convenio que trata el comercio de especies amenazadas de plantas y animales para poderlas conservar. No es un convenio para detener el comercio, sino para regular el comercio y asegurarnos que ese comercio no hace daño a esas especies de plantas y animales para las generaciones futuras. Así que también eso me encanta, poder pensar en el futuro, en las personas que vienen, las generaciones que vienen en el futuro y que no tengan problemas de perderse lo que es la belleza del mundo natural y lo que son estas especies silvestres de animales y plantas. Y con esa experiencia que he tenido a través de los 30 años con las Naciones Unidas, antes de eso, unos años con la Organización de Estados Americanos, trabajando en la región, trabajando en el Caribe, en la región latinoamericana, pienso mucho en las personas, en la gente. No, uno tiene que relacionar las dos cosas, no solamente es pensar en la vida silvestre, en la naturaleza, pero también porque estamos cerca de esta vida silvestre. Hay muchas personas que viven cerca de esta vida silvestre y cuáles son los incentivos de esas personas para poder entonces asegurarse de que están trabajando bien con la naturaleza, que no están desgastando la naturaleza, que puedan vivir y sacar algo ellos también para sus vidas, para ellos poder alimentarse, para ellos poder mandar a sus hijos a la escuela, para poder tener empleo. Entonces, lo que a mí me gusta de mi carrera, la manera en que yo pienso, es que no podemos ver nada solo, no podemos ver solamente ecosistemas. Tenemos que mirar también ecosistemas naturales, tenemos que también ver cómo las personas están como intermediarios con especies, con ecosistemas, porque realmente estas personas son los que cuidan y pueden asegurarse de que estos ecosistemas, estos hábitats van a estar presentes para las generaciones futuras. Así que pienso también mucho en la gente y en el desarrollo sostenible.
Realmente me encanta y ya vi que este episodio, esta hora se nos va a pasar volando, hablando de absolutamente todos estos temas y qué emoción. Pero antes de entrar a eso, nos gusta mucho también conocer a nuestros invitados y invitadas de un lado un poco más personal. Entonces, quisiéramos preguntarte, cuando no estás trabajando directamente en la protección de nuestros recursos naturales, ¿qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿Tenés algún pasatiempo o alguna otra Sí, pasión? sí, hay muchas cosas. A mí me gusta mucho el cine, el teatro, me gusta leer. Se van a reír porque me gustan mucho los libros de misterio, eso me entretiene bastante. Pero bueno, soy la madre de 3 hijos que ya son adultos. Tengo a mi madre de 90, va a tener 91 años viviendo conmigo. Soy de Panamá, así que me gustan muchas cosas, la cultura latinoamericana, estar involucrada en los últimos temas de la vida latinoamericana, las noticias. Así que tengo todos esos temas en mi vida, pero soy bastante una persona de familia, la cultura nuestra que es de familia, de estar atento a mis hijos, a pesar de que son adultos, sigue siendo mis chicos, y de mi madre que ahora que vive conmigo sufre de demencia, pero está bastante bien, que con sus 91 años tiene bastante pérdida de memoria a corta duración, pero me encanta hablar con ella porque todavía se recuerda mucho de su juventud, de la vida pasada, cómo creció en pobreza realmente en un pueblito muy chiquito en la provincia de Chiriquí, que queda en la frontera con Costa Rica. Así que escuchar sus historias nos entretenemos bastante y tengo un poco de idea de que en algún momento voy a escribir algo sobre la vida de mi mamá cuando creció y cómo esas enseñanzas de nuestros abuelos nos da enseñanzas para nuestra vida. A pesar de que son de hace muchos años, nos ayuda con las enseñanzas que ellos nos han pasado a través de las generaciones y me gustaría, porque me entretuviera escribiendo algo sobre estos temas. Así que eso sería, estoy pensando en un nuevo pasatiempo que sería escribir. Qué bonito, quedamos pendientes entonces para ese libro y te traemos de vuelta al podcast para hablar cuando ya esté. Sí, porque hablan, por ejemplo, mi mamá me habla de los ríos en que nadaba y estábamos hablando de los camarones del río y las naranjas que vendía. O sea, la naturaleza está bien involucrada en la vida, en la existencia de mis antepasados y también me gustaría hablar algo sobre eso en el libro. Así que quedamos pendientes. Sí, seguro. Y relacionado a eso, justo mencionabas que la naturaleza está bien ligada con tus antepasados, pero también contigo, no solo atrás, ¿no? Ya como nos contaste un poquito, y me parece interesante que te definiste como economista y bióloga, que es una mezcla que no siempre es tan común. O me acuerdo yo a mis 17 años cuando decidí estudiar biología, jamás hubiera pensado en una relación con economía, que es algo que creo que con el tiempo nos vamos dando cuenta que hay mucha relación, pero no siempre es tan obvia, ¿no? Entonces viajemos un poquito al pasado. ¿Qué fue lo que hizo que te interesaras en biología y los recursos naturales en primer lugar? Bueno, al principio es bastante interesante, gracias por esa pregunta, porque me pone a pensar que mi hija se acaba de graduar de la escuela de medicina y esa era mi primera pasión que tenía. Mi papá era doctor y yo pensaba también que iba a seguir en sus pasos, pero por cuestiones de vida, cambios de donde yo estaba viviendo, me mudé de Panamá a los Estados Unidos, cambié la dirección, pero estaba todavía estudiando biología, pensando en ir a la escuela de medicina y tuve un curso sobre el medio ambiente y fue una cosa que me impresionó tanto. Hablando bastante de los tiempos de los 70 en los Estados Unidos, cuando vino el libro de Rachel Carson, cuando habló de la contaminación de los ríos, del agua. La Primavera Silenciosa es el título del icónico libro de Rachel Carson, publicado en 1962. El libro ponía sobre la mesa por primera vez los peligros del uso indiscriminado de pesticidas sobre la salud humana y el medio ambiente. Pero más allá de los pesticidas, la publicación de este libro fue un catalizador clave del movimiento ambientalista en Estados Unidos que, de hecho, llevó a la creación de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. El tiempo que comenzaron a desarrollarse todos esos actos que hicieron sobre el aire limpio, el agua limpia, todo esto me llenó de ilusiones y pensando que los seres humanos tenemos que tener mucho más cuidado con el medio ambiente y qué podía hacer yo para mejorar esa situación.
y por eso me involucré más en el tema de medio ambiente. Y bueno, yo era joven, tenía 20 y pico de años, 28, 27 años, y dije, la juventud siempre se preocupa en el futuro y los bosques me interesaban muchísimo, el corte ilegal, la deforestación, me interesé en eso. Pero también cuando estaba investigando qué hacer para los estudios después de la universidad, después de graduarme de bióloga, vi la relación entre la biología, entre el medio ambiente y la economía. Me di cuenta que muchas veces si no tenemos incentivos y cuando estamos pensando dónde están estos recursos naturales, dónde está la biodiversidad, la mayoría están en países en desarrollo. Los países megadiversos son países en desarrollo. ¿Qué incentivos tienen esas poblaciones, esas personas para asegurarse de mantener el medio ambiente? No solamente para ellos, para el mundo entero. Lo que hacen ellos es mantener unos ecosistemas, unos recursos naturales que benefician al mundo entero, y por eso tenía que pensar en la economía. ¿Cómo podemos tener un intercambio? ¿Cómo hacemos el intercambio de incentivos, de dinero, de proyectos, de decir, bueno, ustedes van a mantener este recurso natural, ustedes van a mantener estos bosques, pero ¿qué reciben esas personas a cambio? Porque eso es lo que en economía decimos que es un costo de oportunidad. Y cuando me dicen a mí, no cortes esos árboles porque son muy importantes, o corta menos, utiliza menos, asegúrense que lo están haciendo de una manera sostenible, ¿cómo estoy recibiendo yo beneficios por hacer ese trabajo que a nivel mundial, por razones de cambio climático, por el agua, por la protección si estamos hablando de árboles, por la protección del suelo? ¿Qué me dan a mí a cambio por hacer eso y asegurarme de que estoy manteniendo esos hábitats? Y eso me interesó mucho, de pensar que al final quizás no todos estén de acuerdo, porque al final, claro, la existencia de estos recursos naturales, quizás nunca en tu vida vayas a ver un elefante, pero solamente el pensamiento de saber que esos elefantes existen es importante para ti. Entonces contribuyes a esa protección de elefantes, pero hay que recordarse que estos elefantes viven en un hábitat, viven en un país donde hay poblaciones. ¿Cómo nos aseguramos que esas poblaciones tienen los incentivos para proteger esos animales? Y esa es la manera en que me interesé en la parte económica, mezclando con la parte biológica y la protección la conservación de biodiversidad y el uso sostenible de la biodiversidad. Me encanta que desde el inicio tuviste súper marcado el camino de me interesa esto para proteger los recursos naturales, para incluir a la población, para proteger esto no solo para la humanidad, sino con la ayuda de todos, ¿no? Pero ¿en algún momento te imaginaste estar en donde estás en este momento? 30 años de estar trabajando con las Naciones Unidas como secretaria general de la CITES. ¿Te imaginaste mientras estudiabas la carrera que ibas a llegar a estar aquí? No, para nada, no, nunca. La verdad que yo digo, a veces todo es como fortuna y estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado, que salen las cosas, pero sí mi dedicación, sí desde el principio, eso sí voy a decir, que cuando yo estaba cursando mis estudios me interesaba la parte internacional. Mi deseo era trabajar a nivel internacional y tuve suerte que mis profesores en Duke, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, conocía personas que estaban trabajando en la OEA en Washington y me pusieron en contacto, y con esos contactos pude comenzar a trabajar ahí. Y luego pensando en la parte todavía más internacional, pensando en el PNUD, en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Eso sí puedo decir que estaba pensando ampliamente, pero imagínate las casualidades de la vida, que lo que pasó fue que encontré mi novio con quien me casé y tuve mis hijos ahora, mis dos hijos, los dos últimos hijos, que vivía en Nairobi. Lo conocí en un matrimonio de una amiga que fue a la Universidad de Duke conmigo, y él estaba en Nairobi y yo dije, no por aprovecharme de que vivía en Nairobi porque me enamoré de verdad, pero a la vez dije, pero la sede de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es en Nairobi. Qué bien, cómo me encontré esto y me mudé allá.
y pude conseguir trabajo en el PENUMA. Así, lo que yo había estudiado, habían acabado de abrir una unidad que se llamaba la Unidad de Economía y Comercio, y fue, digo, que a veces la fortuna, las casualidades, con quienes te conoces, hacen que te muevas a otros lugares y que tienes que tener, por eso ser joven es bueno, de no pensar tanto en los riesgos, de decir, me lanzo, me voy a Nairobi, voy a ver qué encuentro y si busco trabajo. Y dentro de unos meses ya había conseguido trabajo en el PENUMA y continué mi carrera ahí por 8 años en Nairobi antes de venir a Ginebra. Así que las casualidades de la vida y decir que mi empeño era trabajar y ayudar a los países a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, pero el camino me llevó aquí a Ginebra y también yo siempre doy, y eso es algo de que hablando con otras mujeres, decir, era el momento apropiado también para llegar a este puesto que tenemos un secretario general en las Naciones Unidas. Yo soy la secretaria general de CITES, pero tenemos nuestro secretario general de la Secretaría de las Naciones Unidas que pensaba que había que tener igualdad, la equidad de género en los puestos altos también. Era una barbaridad, antes 99% eran hombres que estaban en estos puestos altos, pero él se propuso que iba a comenzar a emplear más mujeres en puestos altos de las Naciones Unidas y también la diversidad geográfica, no solamente pensar en estas personas que vinieran de países desarrollados o los donantes, sino que también comenzar a integrar de otras geografías dentro de los puestos altos de las Naciones Unidas. Yo tengo toda la educación, tengo toda la experiencia, pero muchas mujeres iguales que yo, con toda la experiencia, con toda la educación, no tuvieron esa oportunidad de subir porque no estaba el momento de que estaban comenzando a hablar de la igualdad de géneros, de la equidad que se necesitaba en los puestos altos de las Naciones Unidas. Así que también tengo que ser agradecida que necesitamos a los hombres que nos apoyen también, de decir, esos que están tomando las decisiones, de decir, ya es hora de también reconocer la capacidad de las mujeres y poner a mujeres en puestos altos, y especialmente de países que no son necesariamente desarrollados. Sí, y justo, bueno, de por sí nos hubiera encantado hablar contigo de cualquier otra manera por toda tu trayectoria, pero justo por eso también es que nos encantó cuando dijimos, ay, aventémonos, pensamos cuando enviamos el correo a las citas, dijimos, ay, no nos van a responder y aquí estamos, porque justo nos emocionaba mucho también que sos la primera mujer secretaria general de las CITES y sos de América Latina, entonces es increíble como bióloga también y como amante de la ciencia y como latinoamericana, pues verte en esa posición, ¿no? Ver que, hey, sí se puede, sí podemos, y poder compartir tu historia también con nuestra audiencia. Estamos muy felices por eso y qué buen mensaje ver que, pues, que estás demostrando, ¿no? Que podemos. Es un honor y una responsabilidad de mi parte también. Y realmente de decir, desde que se puso en efecto, bueno, desde que se firmó el tratado en 1973 hasta 2018, cuando me eligieron a mí, todos habían sido hombres y todos de países del oeste o desarrollados y ninguna persona. Así que tengo dos honores, mujer y también de Latinoamérica, pero la primera de un país en desarrollo. Así que realmente un honor, pero una responsabilidad de demostrar la capacidad de que tenemos en nuestros países y la capacidad como mujer. Bueno, y viendo el tiempo y que tenemos que entrar ahora a hablar a las citas antes de que se nos pase la horita, entremos de una vez, empecemos con lo básico. Tal vez yo creo que hay personas que tal vez no están muy familiarizadas con las CITES. Podemos empezar si nos puedes compartir qué es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y cuáles son sus objetivos. Muy buena pregunta, porque realmente mientras se conoce bastante las CITES dentro de los que están trabajando con ellos y es un convenio que tiene bastante impacto porque claro que es ligante legalmente para los países, ya que son partes y han firmado y han accedido al convenio, pero tiene impacto en la legislación nacional, donde tienen que incluir las decisiones y las resoluciones de CITES en su legislación que tiene que ver con la vida silvestre. Esta convención se firmó en 1973, estamos en la celebración de los 50 años de la firma del convenio este año, así que muy apropiado que estemos hablando de esto.
tomó efecto en 1975 y desde entonces la verdad que tengo que revisar con cuántas especies empezaron, pero no con muchas. La lista no era muchas, pero ahora hemos llegado a casi 40.000 especies en las listas. Y las listas son 3 apéndices, el apéndice 1, el apéndice 2 y el apéndice 3, donde los que tienen más protección se localizan en el apéndice 1. Estas animales y plantas que están más amenazadas, donde no se puede tener ningún comercio internacional con estas especies, están en el apéndice 1. En el apéndice 2, donde están la mayoría, la gran mayoría, más del 90%, sí se pueden comerciar internacionalmente, pero tienen que tener un permiso para poder hacer ese comercio. Y ese permiso lo dan los países mismos, las partes mismas tienen una autoridad de CITES dentro de sus países que con la base científica, porque esto es un convenio científico, con la base científica, los estudios científicos y también los estudios legales, tienen que asegurarse de que es sostenible y legal y trazable este comercio y entonces pueden dar los permisos para el comercio. Tenemos también un apéndice 3 donde algunos países tienen alguna preocupación, no están seguros todavía si deben hacer una propuesta para listarlo en los apéndices, en el apéndice 2, por ejemplo, y le piden a las partes que los ayuden a tomar cuenta de que cuando esa especie, sea animal o sea planta, se esté comerciando, que estén atentos para estar seguros de que quizás el comercio le esté afectando y le esté causando más amenazas. Y pueden después decidir, viendo cuánto comercio hay, pueden decidir luego proponer listarlo en los otros apéndices 2 o 1. El objetivo al final es, como había hablado antes, de que lo que estamos preocupados son la existencia de estos animales y plantas en la naturaleza, salvajes, en la vida silvestre. Claro, porque muchos ahora están haciendo comercio que tiene que ver, que son, por ejemplo, cuando tienes granjas, cuando tienes, por ejemplo, plantaciones artificiales de orquídeas que son no se toman de la vida silvestre, no se toman de la naturaleza, sino que lo están haciendo ellos de una manera propagación artificial. Eso también se regula hasta cierto sentido bajo CITES, pero lo que nos preocupa es que la existencia de estas plantas y animales se mantengan en la naturaleza. Y por eso tenemos que estar seguros que este comercio es sostenible para que no amenace una población que sea viable, que esa población pueda existir en la naturaleza. Porque si se bajan demasiado los números de poblaciones en la naturaleza, puedes dejar de existir y puede entonces estar completamente extintas. Y el orgullo de CITES es que todavía con CITES, los que están listados, no hay extinción en ninguna especie todavía. No sé si han escuchado sobre los problemas de la totoaba y la vaquita en México. La vaquita es un cetáceo. Cetáceos es el nombre que se le da al grupo que engloba a las ballenas y los delfines. La vaquita es un cetáceo que existe en el Alto Golfo de California, en el Mar de Cortés, y la preocupación que por la pesca ilegal de un pez que se llama totoaba, donde se toma el buche de la totoaba, que piensan algunos en una manera tradicional de que ese buche les da fuerzas y les da vitalidad. Por esa pesca ilegal, porque está en el apéndice 1, ha causado bastante estrago sobre las poblaciones de vaquita, que piensan que ahora hay entre 12 y 15 solamente que restan. Y mucho se está haciendo ahora mismo para asegurarse de que no se pierda, porque sería la primera extinción bajo CITES. Entonces estamos trabajando fuertemente con México para poder evitar que eso pase. Entonces queremos realmente asegurarnos que ese comercio internacional es sostenible, legal y trazable, que desde el momento que se toma de la naturaleza esa planta o ese animal, se sepa que se tomó de una manera legal y que no es una cantidad que vaya a hacer daño a la existencia de esa especie en la vida silvestre. Realmente hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Al momento de agregar una especie al listado y al momento de clasificarla en alguno de estos apéndices. ¿Cómo es realmente que se realizan estas evaluaciones y cómo dicta la CITES que pone en peligro a una especie?
Bueno, y eso es lo importante, la parte científica de este convenio. Para poder proponer, por ejemplo, cómo quedan estas especies en las listas, es que las partes, que son los países que están involucrados, que son ahora mismo 184, 183 países más la Unión Europea son parte de este convenio. O sea que legalmente tienen que aplicar este convenio en sus países. Ellos proponen para cada reunión de la conferencia de las partes que toma lugar entre 2 y 3 años, normalmente cada 3 años, hacen propuestas donde tienen que mostrar científicamente de que están amenazadas estas especies usando esas bajas de poblaciones donde se nota que hay, o si hay mucho comercio ilegal que está afectando a las poblaciones. Tenemos unos dictámenes de cómo se tienen que hacer estas propuestas y qué data tienen que darnos bueno, a la Secretaría para que entonces lo ponemos delante de las partes para que tomen una decisión de que si hay suficientemente la evidencia científica de que estas especies están súper amenazadas por el comercio. Pero se ve primero el comercio, pero claro, si hay, por ejemplo, hay otras cosas que no tienen que ver con el comercio, que por ejemplo hay unas enfermedades o que no se sabe realmente, las poblaciones están bajando muchísimo por otras razones que no, pérdida de hábitat, por ejemplo, una pérdida grande de hábitat, que la preocupación de que si encima de eso, de esas amenazas que tienen, que son fuera del comercio, están posiblemente poniendo en peligro esa existencia de esta especie, se puede decir cualquier comercio, no importa la cantidad, va a afectarlos negativamente, hay que ponerlos en la lista. Entonces, esas consideraciones se tienen en cuenta. También se consideran, por ejemplo, vamos a hablar de los tiburones que tuvimos, muchos tiburones que fueron agregados a la lista de CITES en la última COP en Panamá el año pasado, que es difícil a veces poder identificar las diferencias entre tiburones. Y si son aletas o si son las carnes quizás no se pueden decir, pero este tiburón no está amenazada realmente. A veces no se puede hacer sin que tengan exámenes genéticos. Son muy difíciles poder diferenciar e identificar. Entonces esas también, aunque no sean realmente las amenazadas, pueden también ponerse en la lista diciendo todo este grupo tiene que protegerse porque podría confundirse en la identificación entre una y otra. Así que todo eso se toma en cuenta, pero realmente es una base científica y si la ilegalidad es muy alta, y por eso también tenemos las prohibiciones con el comercio de cuerno rinoceronte, del marfil, de los elefantes, que no se pueden comerciar tampoco porque ahora se ha mejorado muchísimo, pero antes la ilegalidad donde se estaban matando a elefantes y a rinocerontes para poder obtener los cuernos y para poder obtener el marfil, estaban amenazando la existencia de la especie. Eso es para la propuesta. En resumen, las partes firmantes de las CITES, es decir, los aproximadamente 183 países más la Unión Europea, deben realizar estudios científicos para poder proveer datos que respalden las propuestas de qué especies deben ser consideradas como parte de las CITES y por ende ser protegidas del comercio ilegal a través de los mecanismos y permisos de comercio que esto implica. Estas propuestas se hacen cada 3 años. Y todo esto resalta la importancia de que como ciudadanía exijamos que nuestros países inviertan más en ciencia. Si quieres conocer otras perspectivas sobre la investigación en biodiversidad y su relación con la democracia en Centroamérica, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 111 sobre biodiversidad y democracia con el biólogo Jonathan Morales y la antropóloga Regina Solís. Una vez que se acepta que esté en la lista, comienza el trabajo de verdad, porque ahora tienen que poner un sistema de permisos para esas especies que solamente si están en el apéndice 2, que solamente se pueden comerciar con el permiso. Entonces ahí sí está lo que es fundamental del convenio, que son 2 documentos que los países tienen que realizar. Uno que se llama el dictamen de extracción no perjudicial y el otro es el dictamen de adquisición legal. La una es la parte científica y la otra es la parte legal. Con el dictamen de extracción no perjudicial tienen que hacer esos estudios de las poblaciones, de cuánto stock tienen. En breve, en biología y manejo de recursos naturales,
Un stock es básicamente una unidad de manejo. Más comúnmente utilizado en pesquerías, por ejemplo, un stock puede ser una población o subpoblación de una especie en una región específica o con características genéticas comunes. De que tengan una idea bastante buena de cuánto pueden, las autoridades científicas tienen que aprobar esto, de cuánto es que se puede comerciar sin que haga daño. Con la parte de legalidad, de asegurarse que desde el momento que se toma de la naturaleza, está tomándose de una manera legal, que no sea, por ejemplo, talado un árbol de una manera ilegal y entonces se ha puesto en el comercio para vender a otro país cuando se ha tomado ilegalmente. El permiso solamente puede hacerse cuando hay un documento que dice que han hecho todo lo posible para asegurarse de la legalidad de todo el proceso de esa venta de esa especie. Eso son lo fundamental del convenio. Qué interesante, y justo como lo describías, que es cuando es amenaza por comercio, que siento que a veces cuando pensamos en especies amenazadas, como se nos olvida hacer esa distinción, ¿no? Cuando hay otras causas locales, pérdida de hábitat, etcétera, que pueden también llevar a eso, y la CITES es sobre el comercio, ¿no? Y tal vez siento yo que algo que me he dado cuenta viviendo aquí en estas partes del norte también es que muchas veces muchas personas como que no hacen esa relación, cómo lo que hacemos en una parte del mundo puede afectarle a otra completamente diferente. Y este es uno de esos casos, ¿no? En especial me acuerdo que hay una publicación del 2018 que justo hacía ese análisis que mucho del tráfico de fauna silvestre de América Latina o de Centroamérica, creo que era, la demanda viene de Europa. A ver, la rana tiene buenísima memoria, pero a veces la memoria falla. Aclarando, el artículo que menciona es del 2016 sobre el tráfico de reptiles a nivel global, en donde, en efecto, la Unión Europea juega un importante papel en el comercio de reptiles. Te dejamos el enlace a este artículo en las notas del episodio. Y al final eso, como tú decías, una cosa es la amenaza a las especies, pero otro también que esto lleva a muchos problemas locales sociales. Y bueno, como con un poco más de contexto de esto, ¿qué crees tú, qué dirías tú que podemos hacer las personas para trabajar en contra de este comercio ilegal de especies? ¿Y crees que hay alguna distinción sobre qué podemos hacer en el sur global y qué podemos hacer en el norte global? ¿O solo o una respuesta más global? ¿Cuál sería el mejor approach? Es una muy buena pregunta, porque realmente tienes toda la razón, que a veces tomamos decisiones en un lugar donde no apreciamos lo que pasa en otro lugar. Y voy a hablar un poco de la polarización que existe dentro del convenio, porque hay algunos que quieren que no se haga ningún comercio de ninguna manera. Hay otros que piensan que todo se debe comerciar. Tenemos que buscar un punto medio donde se comercia, pero se comercia regulado, no hay comercio ilegal, no se compra. Lo que tenemos que hacer es reducir la demanda por estos especímenes, por estos productos que son tomados ilegalmente. No es necesario necesariamente combatir el comercio legal, porque si es legal y lo hemos hecho bien, no hay problema. Cuando lo sea, ¿por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay que tomar en cuenta, a veces estamos nosotros muy cómodos aquí, tenemos comida sobre la mesa todos los días, pero podemos decir, bueno, no me gusta pensar en que la piel de un cocodrilo se venda para poder hacer un reloj o un bolso o algo así. Y eso es totalmente aceptable, de que yo tenga ese pensamiento, que yo no voy a comprar ese producto. Pero eso también tiene un impacto, porque las personas que están en ese lugar, y lo puedo decir otra vez de Colombia, por ejemplo, que están en el lugar donde están los cocodrilos, antes estaban tomando ilegalmente muchos cocodrilos y vendiendo las pieles ilegalmente. Pero cuando se les enseñó, y les hablo de la vicuña también, cuando se les enseñó de que no había que tomarlo de la naturaleza, se podía hacer una granja o una finca donde tenías cocodrilos para poder vender las pieles, para poder hacer estas cosas, relojes, cintas de reloj, bolsos, y que entonces podían tener dinero ellos, ya no tenían por qué tomar ilegalmente los cocodrilos y hacer un impacto de que estos animales no estuvieran las poblaciones muy bajas ni tuvieran que estar listados. Lo mismo con las vicuñas. Con las vicuñas en las Andes,
mataban al animal para tomar el pelo del animal para poder hacer bufandas y cosas así. Y también se les enseñó a las personas que están viviendo en esos hábitats con las vicuñas de que no había que matar al animal, podían tenerlos como en fincas, podían rasurarle el pelo y usarlos y hacer las bufandas y venderlos a estas casas donde venden estas cosas a buen precio y que entonces ellos recibirían a cambio el dinero para ellos. Y si vas a visitar a estas poblaciones y a estas comunidades, ves que han podido construir escuelas, que han podido construir hospitales, que tienen acceso a medicinas. Entonces tenemos siempre que tener en la mente, pensar, yo quisiera que no estuviéramos en esa situación polarizada, pero que podamos escuchar a las personas, podemos escucharnos entre nosotros y decir cuál es la mejor manera de manejar este problema. No comprar cosas ilegales. Cuando vemos ahora que se está expandiendo en nivel del Internet, las ventas, por ejemplo, estás hablando de lo que viene de Latinoamérica, muchos son estas especies de animales que son de coleccionistas. Por ejemplo, un ejemplo son anfibios, muchos anfibios que son de colores lindos, que la gente los quiere tener. Está bien, quizás para el país comerciar en estos animales está bien, pero con control, regulando, con permisos, es decir, tantas se pueden vender, pero no comprar sobre el Internet cuando no se sabe si los permisos adecuados estaban acompañando a estos animales. Hay que hacer las preguntas. Tenemos siempre que hacer las preguntas. Tenemos que pedir que nos muestren los permisos donde que sea legal el comercio. Así podemos ayudar. No comprar cosas ilegales, pero también pensar qué cosas sí está bien comprar para poder ayudar a estas comunidades que se alimentan, que se benefician de este comercio, de las flores, de las orquídeas, de muchas especies que están en la vida silvestre, pero de que lo están manteniendo. ¿Y por qué les digo eso? Ustedes como biólogas se imaginarán. Tenemos que tener en cuenta las comunidades locales y las comunidades indígenas que viven junto con estas plantas y estos animales, que si yo no recibo ningún beneficio por cuidarlos, por cuidar estos hábitats, ¿qué voy a hacer yo? Quizás sea mejor sembrar maíz, quizás sea mejor destruir el hábitat y decir, ahora voy a poner palm oil, que no sé cómo decir, no me acuerdo, aceite de palma, creo que se diría en español. Voy a sembrar aceite de palma y lo voy a vender porque así voy a sacar algo por mí. Entonces tenemos que tener mucho, estudiar mucho, leer mucho, ponernos en los zapatos de esas personas que tienen que convivir con los animales y las plantas todos los días. ¿Cómo pueden ellos beneficiar de eso para poder entonces tener el incentivo de proteger esos hábitats? Entonces yo pienso, nosotros como jóvenes tenemos que tener una mente amplia de leer, de escuchar todas las voces, de entender por qué las cosas son como son y por más de que yo pueda decir, no me gustaría comprar algo que está hecho de piel de cocodrilo, pero quizás en este momento es necesario porque no hay igualdad en el mundo tampoco, entre las personas, entre lo que recibimos como dinero, no hay igualdad, hay mucha pobreza. Entonces hay que tener en la mente lo que es el uso sostenible y pensar también las decisiones que ellos tienen que tomar todos los días y nuestras decisiones cómo impactan. Que hacemos una cosa nosotros donde estamos hoy y ya tiene un impacto sobre ese mundo que está en otra parte. Así que trabaja de las dos maneras, el comprar o no comprar, el usar o no usar, pensarlo muy bien, pero definitivamente nada ilegal, hacer las preguntas, investigar y no decir, esto es muy bonito. Y también para animales, por ejemplo, que los tienen como mascotas. Algunos realmente no son animales para ser mascotas, no son animales que están amenazadas, no están en lugares adecuados. Hay que pensar muy bien en todas partes del mundo. ¿Por qué tengo que tener yo un animal como este que está amenazada, que no se debe comerciar internacionalmente como una mascota y comprarlo ilegalmente? Eso está prohibido, eso no lo debemos hacer. Y ayudar otra vez
a diseminar la información de lo que es correcto, lo que es científico, y no a veces bajar un poquito las emociones para poder tener esas conversaciones difíciles y comprender los pensamientos de las otras personas y poder llegar a un acuerdo que sea mutuamente aceptable. Es emocional. En eso sí hay ciertas emociones de que tenemos que pensar en otras personas. Todos queremos alimentar a nuestros hijos. Todos queremos enviar a nuestros hijos a las escuelas. Todos queremos tener una vida decente y honorable y honrada, y tenemos que ayudar a las personas a tenerlo. Eso sí, hay otras cosas que están siendo sobreexplotadas. Hay industrias que están sobreexplotando. La pesca, hay pesca artesanal, hay pesca que es para la proteína, para las personas que están viviendo ahí, que ellos necesitan beneficiar, ellos necesitan vender también. Pero hay otras pescas que están arrasando con la vida marina y sin pensar en el futuro. Y eso es lo que tenemos que pensar, en el futuro. No usar la naturaleza como si fueran minas donde sacamos todo hoy, porque ¿qué queda para mañana? ¿Y qué impacto tenemos sobre la biodiversidad en general cuando entonces va a hacer falta esas poblaciones de animales y plantas en nuestros ecosistemas? Tenemos que pensar en el futuro, en las futuras generaciones. Cambio climático, todos estos problemas que se nos acercan tienen mucho que ver también que no hemos protegido bien, no hemos conservado bien nuestros ecosistemas. Muchas gracias, Ivonne. Realmente hemos aprendido un montón al respecto de esto y nos has abierto la mente a realmente tomar decisiones más conscientes acerca de consumo y producción responsable, y todas las demás cosas que hay detrás de los productos que consumimos, del impacto que tenemos en el ambiente. Así que realmente hay muchas cosas que reflexionar y con las cuales quedarnos de todo lo que hemos platicado, pero tristemente ya llegamos al final de esta entrevista, al final de la hora, y ha sido un gusto escucharte y platicar contigo. Pero para terminar, siempre nos gusta hacer esta pregunta como consejo de vida hacia los jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan, porque ya sabemos que aplica para todos. Y esa pregunta es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Esa es una pregunta, porque a los 17 años no pensamos mucho en el futuro, yo creo. Estamos pensando en el hoy. Y eso es lo que yo pienso pero las cosas están cambiando porque estamos viviendo en un mundo que está muy difícil para los jóvenes. Si nos ponemos a pensar, a veces hasta me da miedo de hablar de las cosas en frente de los jóvenes porque pueden pensar, ¿qué nos estás dejando? ¿Qué mundo nos estás dejando? Y yo creo que hay que hablar, hay que concientizarse, hay que leer, hay que ver qué está pasando en el mundo para poder empujar a nuestros gobiernos para cuando vamos a votar, cuando vamos a tomar decisiones, ser conscientes de lo que está pasando y tomar las mejores decisiones para el futuro. Involúcrense. No tiene que ser necesariamente en la conservación de la vida silvestre, pero involúcrense en todo lo que sea medio ambiente, en lo que sea para el futuro, lo que sea la pobreza, la vida de las personas, las necesidades de las personas. Hay que pensar, yo siempre les dije a mis hijos, ustedes han tenido mucha suerte y cuando uno tiene mucha suerte, uno tiene que también dar hacia las comunidades. No piensen solamente en el uno, en el ego. Hay que pensar en los demás. Igual como ustedes dijeron muy bien, lo que hacemos tiene impacto sobre los demás. Tenemos la conciencia de tomar buenas decisiones, de empujar a nuestros gobiernos, de hacer votar por esas personas que van a pensar en el futuro y no solamente en el día de hoy. Tenemos que exigir que piensen en nuestra vida de adulto también y que nos dejen un mundo mejor, que los dejemos a ustedes, que yo les deje a ustedes un mundo mejor para el futuro. Y así tengo que pensar como si yo tuviera 17 años, decir, no me gusta lo que están haciendo ustedes, tienen que hacer mejor para mi vida, para mi futuro, igual como ustedes lo tuvieron. Y si yo tengo suerte y estoy viviendo bien, pensar en los demás y dar algo hacia la comunidad. No importa de dónde vivas, de dónde vengas, pero pensar en los demás. Gracias, Ivonne, por recordarnos la importancia de conservar la riqueza biológica de nuestros países y de reconocer que nuestras acciones afectan de distinta manera al ambiente y a la conservación de la biodiversidad del mundo, por lo que debemos ser más conscientes con nuestras elecciones.
Gracias también por compartir con nosotras la importancia de CITES para la conservación y para nuestra región. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Y si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, comparte nuestros episodios y déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida. Síguenos en redes sociales para no perderte nada y ahora sí, hasta la próxima. Para los observadores aclaramos que sí, nos comimos la última pregunta, pero realmente creemos que el episodio completo estuvo dedicado a contestarla. Así que dinos, ¿qué acciones de tu día a día podrían afectar a la conservación de la riqueza natural de nuestra región?